Vamos a leer Santiago capítulo 5, desde los versículos 13 hasta el 16. Versículos 13 hasta el 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Me acompañan a orar, por favor, nuevamente? Padre, oh buen Dios, tú sabes que hemos venido aquí no simplemente a encontrar paz, sosiego o refrigerio. No venimos acá, Señor, movidos por nuestras propias necesidades, por nuestras propias anhelos. Venimos aquí, Señor, movidos por la certeza y la convicción de que tú debes ser adorado por tu iglesia. Y aunque precisamente somos muy beneficiados cuando cumplimos ese propósito de adorarte, queremos, Señor, hoy, como bien dice aquel himno que acabamos de entonar, que nos hable, Señor. Queremos escuchar tu voz. Es nuestro deseo conformarnos a tu imagen, Señor. Es nuestro deseo, Señor, hacer tu voluntad, ser obedientes. Es nuestro deseo que nuestra fe sea fortalecida por tu palabra, tus promesas, porque te reveles a nosotros una vez más, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Bendice a tu pueblo, dándole atención. Pero te ruego que tu pueblo pueda responder en adoración a ti, siendo obedientes a tu palabra, correspondiendo a lo que hoy quieres decirnos, Señor. Por favor, queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos adorarte, Señor, no solamente con nuestras palabras, con cantos, sino con nuestra obediencia, con una fe que descansa en ti, Señor. Ayúdanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hoy, mis amados hermanos, vamos a estar viendo específicamente ni siquiera un versículo, sino parte de un versículo, y me refiero al versículo 16 del capítulo 5. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Creo que los que hemos seguido esta serie de Santiago pueden estar claros, muy claros del contexto de este versículo que veremos hoy, y más aquellos que escuchan los sermones dentro de la semana. Pero es bueno refrescar brevemente para aquellos que me escuchan por primera vez o que no han seguido con cuidado la exposición de este libro. Se han hablado de pruebas que experimentan los creyentes. Hemos hablado de que Dios no tienta a nadie ni Él puede ser tentado. Hablamos de tentaciones, recuerdan, de nuestras pasiones descontroladas. Hemos dicho que Santiago quiere que nuestra profesión de fe sea consecuente con nuestras obras. Santiago trató algunas situaciones en específico por las que estaban pasando estos hermanos. Acepción de personas, descuido de los desamparados, independencia orgullosa de Dios, problemas con la lengua,
hasta amonestó a aquellos que querían ser maestros y a los que pretendían ser sabios. Pero siempre Santiago les dio una exhortación oportuna a cada situación. De lo cual aprendimos que Santiago quiere que asumamos las pruebas piadosamente, aun cuando somos tentados en medio de ellas. Santiago nos exhorta a asumir las pruebas con gozo y nos alienta al recordarnos que Dios da mayor gracia a mayor demanda. Mayor gracia. Él da gracia a los humildes. Él nos anhela celosamente aún en medio de las pruebas. Pero algo que aprendimos es que Santiago sabe que muchas de esas pruebas eran por causa de ricos que estaban atropellando y aprovechándose de los pobres. Y esos pobres en gran parte eran cristianos. Santiago no solamente le habla a los ricos creyentes en el primer capítulo para que se gloríen en su humillación, sino que en el comienzo del capítulo 5 les habla aún a los ricos no creyentes, a los ricos incrédulos, destacando así el carácter social que tiene esta carta. Pero también a través de hablar de los ricos incrédulos, les informa a esos ricos de su desdicha, de las miserias que les vendrán por despreciar a Dios, dándole mal uso a su dinero, por oprimir al pobre con sus riquezas, por la vida de excesos que estaban llevando, por no usar lo que Dios le dio para lo que Dios se lo dio. Estaban enmohecidas sus riquezas, dice el capítulo 5 de Santiago. Pero seguro también que estas palabras de juicio a los ricos no creyentes, que usaban sus influencias para apresar a los débiles, esas palabras de juicio serían de estímulo para aquellos que estaban siendo afectados por esos ricos. Por eso se dirige Santiago a los creyentes que estaban recibiendo las penurias de las pruebas y les dice: sean pacientes. Sean pacientes. A pesar de las duras pruebas debemos ser pacientes. Pero les dice que sean pacientes con algo en mente. Y ese algo en mente, en medio de la paciencia, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Sean pacientes ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Les dice: sean pacientes. Cristo vendrá. Afirmen sus corazones. En medio de las duras pruebas, afirmen sus corazones, porque pronto llegará el juez. Él no es indiferente. Pero en ese tiempo de espera donde han de ejercitar la paciencia, no se quejen, le dice Santiago. No murmuren los unos de los otros. No juren innecesariamente. No tomen el nombre de Dios en vano. No tomen superficialmente el juramento. No exageren sus palabras a pesar de la presión. Luego les dice qué deben hacer en medio de esa espera de que deben ser pacientes. Y es la sección en la que entramos ya hace 2 semanas. Les dice que deben orar. Otra vez les dice que asuman las pruebas con paciencia, con gozo, que las asuman piadosamente. Si están afligidos, oren. Si están alegres, canten alabanzas. Si están postrados por la enfermedad, llamen a los ancianos para que oren por ustedes. Examínense si están enfermos por su pecado y aprovechen la presencia y oración de los pastores para ponerse a cuentas con Dios. Ahora, lo que veremos hoy, si han pecado contra el Señor y lo tienen oculto, si han ofendido a tu hermano, si tienen un hábito pecaminoso, si sabes que has pecado y no lo has resuelto, debes entender que necesitas ayuda. Así que confesaos los pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Aún en medio de la prueba debemos promover la piedad entre nosotros, mis amados hermanos. Repito eso. Aún en medio de la prueba debemos promover la piedad entre nosotros.
No hemos de ser indulgentes o superficiales por causa de la prueba. Amorosos sí, compasivos sí, misericordiosos sí, pero no indulgentes. Aún en medio de la prueba hemos de promover la confrontación. Aún en medio de la prueba hemos de promover la confesión de pecados y la oración intercesora entre nosotros. La semana pasada vimos cómo la enfermedad estaba relacionada con el pecado. Y decíamos que no toda enfermedad está relacionada directamente con el pecado, pero sí hay una relación de la enfermedad con el pecado. Y en medio de la enfermedad los ancianos jugaban un papel importante en la recuperación espiritual y física del enfermo. Eso lo aprendíamos. Los ancianos deben promover todo lo que sea bueno para mejorar el estado de salud del hermano enfermo, hasta el punto de usar cosas medicinales como es el aceite, si es necesario por su bien. Sin embargo, la labor principal es orar por el enfermo, rogando que Dios obre en aquel y lo levante según su voluntad. Decíamos que no es cualquier enfermedad, es una enfermedad que lo tiene en cama. Y como los pastores no son adivinos, Santiago les dice: aquel que esté padeciendo, llame a los ancianos. Llame a los ancianos. Esta es una de las primeras cosas que se debe hacer. Aún en medio de la enfermedad, la iglesia juega un papel determinante y tiene prioridad. Aún en medio de la enfermedad, la iglesia juega un papel importante y tiene prioridad. Debemos recordar eso. Debemos recordarlo. Dije en su momento que no toda enfermedad es producto de un pecado oculto o algún hábito pecaminoso, pero puede ser. Además, hay una relación clara que hace la palabra de Dios entre la enfermedad y el pecado. Tanto que en su momento Jesús le dice a un paralítico para sanarlo: tus pecados te son perdonados. Él quería sanarlo. Él quería que le sanaran de su parálisis. Y Jesús lo que le dice es: tus pecados te son perdonados. Mis amados, es importante que veamos que sea como sea, debemos siempre tener una actitud de arrepentimiento que revele nuestra postura frente al pecado. Y esa actitud de arrepentimiento debe ser seguida por la confesión de pecados. Estés enfermo o no, a punto de morir o a la expectativa de que muy posiblemente mueras por una grave enfermedad, tenemos que confesar nuestros pecados como una expresión de piedad aún en la enfermedad. Pero también cuando no estemos enfermos. También cuando no estemos enfermos. La confesión de pecados siempre va a promover la sanidad espiritual. E incluso, como está en el contexto de este pasaje, va a promover la sanidad física. Pero como he dicho, el tema central en esta sección es la oración. Y sí, la confesión de pecados es sumamente importante, pero la oración también, para que seáis sanados. Nuestro pasaje lo veremos así: la confesión, la oración intercesora y el propósito y resultado de la confesión y la oración. Repito: la confesión, la oración intercesora y el propósito y resultado de la confesión y la oración. Vamos a ver nuestro primer encabezado: la confesión de pecados. Ya hice mención brevemente en la introducción de que este versículo tiene una relación importante con lo que vimos anteriormente. La confesión y la oración intercesora, escuche bien, la confesión y la oración intercesora tienen resultados curativos, espiritual y hasta físicamente. Pero permítame explicar por qué digo esto. En nuestra versión de las Escrituras, Reina Valera del 60, dice directamente en nuestro versículo 16, confesaos. ¿Okay? Si usted lee conmigo el versículo 16, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Sin embargo, otras versiones como la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional presentan una conjunción que une las ideas.
por tanto o por eso. Lo podríamos leer si tienen las Américas o Nueva Versión Internacional. Y la oración de fe salvará al enfermo, leyendo el 15, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Por tanto, confesaos los pecados, vuestras ofensas los unos a los otros. La Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional muestran esa conjunción, por tanto, por eso. Y hay esa diferencia entre estas versiones porque estas traducciones usan diferentes manuscritos. En los manuscritos de la crítica textual aparece esa conjunción, que son los que usa la Nueva Versión Internacional y lo que usan las Américas. Mientras que en el reformado, legítimo y siempre certero, Textus Receptus, valga la cuña, no aparece. Por eso la diferencia. La cuestión aquí es que así no tomáramos en cuenta la conjunción que une las ideas, por causa del contexto debemos relacionar este texto con el anterior porque va enseñando con la misma idea. No hay ningún indicio de cambio de idea o de tema en este versículo. Por eso es lícito dar esa relación, no solo del pecado con la enfermedad, no solo del pecado con la enfermedad, sino de la enfermedad con el remedio. Repito, es lícito relacionarlo porque dar la relación no solamente del pecado con la enfermedad, sino de la enfermedad con el remedio. ¿Cuál sería el remedio para la enfermedad tanto espiritual como física que presenta este pasaje? Bueno, la oración pastoral, la confesión de los pecados los unos a los otros y la oración intercesora de los unos por los otros. Pero ¿a qué se refiere esa confesión? ¿A qué se refiere esta confesión? Tenemos un contexto judío, un judío hablándole a judíos. Los judíos tenían unas convicciones importantes con respecto a la relación de la enfermedad con el pecado. Ellos entendían que siempre que la persona se enfermaba o moría, era por causa de algún pecado en específico. Ellos decían que no puede existir enfermedad en las personas si no era por causa del pecado. Lo mismo que la muerte. Por eso los judíos le preguntan a Jesús cuando iba a sanar a alguien, ¿quién pecó para que naciera así? Juan 9:1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús dice, no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario, dice Cristo, hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces, los judíos, y lo que quiero tomar de este pasaje del Evangelio de Juan, es que los judíos entendían una relación estrecha entre la enfermedad y el pecado. Entre la condición, aunque es obvio que las enfermedades son producto del pecado, si el pecado no hubiese entrado al mundo, no hubiese habido enfermedad, pero en este caso específico, los judíos lo relacionaban mucho más estrechamente, siempre, cada situación era producto o causa del pecado para ellos. De modo que Santiago escribe con estas cosas en mente y establece una clara y estrecha relación de la enfermedad con el pecado, al punto de promover la sanidad de la enfermedad por medios espirituales también. No solo a través de recursos medicinales como lo era el aceite de oliva, sino que le da una gran connotación espiritual a la resolución de las enfermedades a través de la confesión de pecados y de la oración los unos por los otros. Repito eso. No solo a través de los recursos medicinales como el aceite de oliva espera o promueve sanar las enfermedades Santiago, sino que le da una connotación tremendamente espiritual de la resolución de las enfermedades. Y él dice, parte de ese proceso tiene que ver con la confesión y la oración los unos por los otros. Confesaos los pecados y orad para que seáis sanados, ¿ok?
Un comentarista dice, la curación puede ser estimulada notablemente por semejante confesión de culpa y perdón recibido. Veíamos cómo David levanta cabeza, hasta su cuerpo se condiciona cuando recibe perdón de Dios. Porque mientras cayó, se envejecieron sus huesos. Literalmente como que se enfermó. No podía. Su estado espiritual tuvo implicaciones en su cuerpo físico. No quiere decir eso que la confesión de pecados debe hacerse como un amuleto para buscar la sanidad de nuestras enfermedades, como llegó a hacerlo los católicos romanos. Pero sí quiere decir que Dios entiende que nuestra vida en comunidad juega un papel muy importante aún en medio de nuestras enfermedades y controversias. La confesión de pecados y la oración los unos por los otros. La confesión de pecados es una parte muy importante en esto. La relación de la sanidad física con la confesión no es algo que está desprendido de lo espiritual. Ni tampoco es la intención de Santiago formar una estructura eclesiástica donde se deba llevar a la casa del enfermo al pastor y a miembro por miembro de la iglesia para que el enfermo confiese sus pecados y sea sano. Estoy sano, eso es por causa, estoy enfermo, eso es por causa del pecado. Tienes que confesar los pecados. Ve primero con el pastor. Ahora vamos a ver a cuál miembro de la iglesia que le tiene que confesar los pecados para que sea sano. No es el punto. No es el punto. No es el punto. Esa no es la intención de Santiago. Aunque no sea sanado físicamente el enfermo, la confesión de pecados entre hermanos tiene un papel fundamental en la sanidad espiritual del pueblo de Dios. Escuche bien, mi amado hermano. Aunque no sea sanado físicamente el enfermo, la confesión de pecados entre hermanos tiene un papel fundamental en la sanidad espiritual del pueblo de Dios. Santiago junta las ideas, como lo dije anteriormente, enseñando que la confesión de pecados es altamente beneficiosa para nuestra alma. Pues revela del parte del pecador humildad, revela arrepentimiento y deseo por sanar las situaciones pecaminosas que hay entre los hermanos, que causan discordia, que dividen la iglesia. La confesión de pecado de un hermano arrepentido a otro hermano que fue ofendido muestra lo importante que es para él la vida en comunidad, lo importante que es su iglesia. Santiago resalta la dependencia de la vida en comunidad. Fíjense, en privado, oren. Cuando están afligidos, si están enfermos, llamen a los ancianos y ahora involucra a tus hermanos. O sea, la iglesia tiene un papel importante. Santiago resalta la dependencia de la vida en comunidad, aún en medio de la enfermedad. Tanto para tu salud física como para tu salud espiritual necesitas a tus hermanos. Como por ejemplo, para confesar los pecados. Mis amados hermanos, porque precisamente estamos enfermos espiritualmente porque pecamos contra nuestros hermanos y lo hemos callado. Y eso nos enferma espiritualmente. Nos enferma. No podemos ocultar que la santidad y sanidad de la iglesia se ve comprometida por discrepancias entre hermanos. Nos enfermamos física y espiritualmente por no resolver las situaciones conflictivas entre nosotros. Eso pasa. Santiago reconoce que los hermanos a los que se dirige tenían problemas que solucionar entre ellos. Santiago lo reconoce. Tenían pecados que confesarse. Y él sabe que haciendo así iba a promover la sanidad de ellos y el bien de la comunidad de fe. De modo, mis amados hermanos, que no podemos callar, porque eso nos enferma, eso nos quebranta. ¿No le ha pasado que usted ha estado con una situación pecaminosa, oculta, y no ha resuelto un conflicto, y le duele la cabeza,
se siente mal, no tiene fuerzas, se fatiga. ¿No le ha pasado? ¿No se ha dolido de esa manera por su pecado? Eso es algo que sucede. Eso es algo que sucede. No podemos callar porque eso nos enferma, nos quebranta. Cantidad de problemas se han suscitado por la falta de confesión, por no cultivar las conversaciones entre los hermanos que confiesen pecados. Los asuntos no se resuelven y terminan hasta dividiendo familias, amigos e iglesias por no resolver las cosas, por no confesar los pecados. Por eso Santiago debe amonestar a la confesión piadosa entre los hermanos. Una confesión piadosa entre los hermanos. No es que la semana que viene nosotros vamos a instalar aquí un confesatorio para aplicar este versículo en la vida de la iglesia. No es el punto. No. La idea es que se cultive eso, la confesión, en relaciones sanas de hermandad entre nosotros. La idea es que se cultive la confesión de pecados en relaciones sanas de hermandad entre nosotros. Eso es lo importante. Pero podemos preguntar, ¿alguna duda que tienen personas? ¿A quién se le debe confesar los pecados? ¿A quién se le debe confesar los pecados? Me han preguntado varias veces, pero ¿a quién se le debe confesar los pecados? ¿Solamente a Dios? ¿Al pastor? Bueno, yo creo que este pasaje nos da una respuesta exhaustiva acerca de esto, pero sí dice algo claro, ¿verdad? Si leemos naturalmente este pasaje dice, confesad vuestras ofensas a los pastores. Confesad vuestras ofensas al cura. ¿A quién dice que debemos confesar nuestras ofensas? Los unos a los otros. O sea que en ese sentido se aplica el ministerio o ese sacerdocio que tenemos en Cristo. Un pueblo de sacerdotes. Nos dice este pasaje claramente que los unos a los otros, apelando a las diferencias y a los pecados que cometemos contra nuestros hermanos en la vida de iglesia y que hasta enfermedades pudieron haber causado. Pero entendemos que hemos de usar el tema de las confesiones con cuidado y en su contexto, mis amados hermanos. Debemos usar el tema de la confesión de pecados con cuidado y en su contexto. Hay cosas que no son pecados directamente contra los hermanos, pero que definitivamente deben confesarse como muestra de arrepentimiento y piedad. Y en algunos casos se debe confesar, debe hacerse con los pastores, de manera que ellos puedan ayudar a resolver la situación y ayudar a la sanidad del alma del que pecó. De manera que, aunque no hay algunos pecados que son directamente contra mi hermano, sí es necesario confesar esos pecados para el arrepentimiento, para el bien, para la santidad de la iglesia y para la sanidad del que pecó. ¿Pero qué de Dios? ¿No podemos confesar nuestros pecados solamente a Dios? Bueno, yo quiero decirle que siempre debe confesar sus pecados a Dios. Siempre. Pero además es sabio, y el mismo Santiago ve que no debe hacerse solamente a Dios. Noten que Santiago le atribuye al hecho de la confesión un poder de sanidad para aquel que confiesa. Santiago le atribuye un poder de sanidad a la confesión para aquel que confiesa. Pero entiendo, escúchese bien, entiendo que no descarta el bien que la confesión de pecados puede hacerle a la persona que fue ofendido. No solamente se beneficia de la confesión de pecados el que pecó, sino también el ofendido. ¿Contra quién se pecó? Dice este pasaje, para que sean sanados.
¿Ok? Para que sean sanados. Ese plural en el verbo ser incluye no solamente al que confiesa, sino al que se le confiesa. Sean, no solamente para que sea sanado, sino para que sean sanados. Que haya sanidad en medio del pueblo de Dios. Incluye tanto al que confiesa como al que se le confiesa las faltas o el pecado. De manera que sí se debe confesar todos los pecados a Dios, claro, pero no solo a Dios. Porque soberanamente Dios ha elegido la confesión, el reconocimiento de nuestros pecados como un medio para hacernos bien y para la santificación de su iglesia. Dios ha elegido la confesión de nuestros pecados los unos a los otros soberanamente como un medio para hacernos bien, para la santificación de la iglesia. Aquel que confiesa su pecado está reconociendo su pecado. Un comentarista dice: hay algunos pecados que afectan a todos los creyentes de la iglesia, por lo que dichos pecados deberían ser confesados públicamente. Pero otros pecados son privados y no necesitan ser dados a conocer a nadie más que a las personas directamente involucradas. La discreción y la limitación debe ser entonces la guía del pecador que desea confesar su pecado personal. La discreción y la limitación deben ser entonces la guía del pecador que desea confesar su pecado personal. Importante. Dice este comentarista: hay pecados que afectan a toda la iglesia y deben confesarse públicamente. Pero también hay pecados que son privados y no se necesitan ser dados a conocer a nadie más que las personas directamente involucradas. Eso sucede. Y hemos visto casos en nuestras asambleas de esa manera. Hemos aprendido de eso, aún en la práctica. Hermanos, está claro, debemos confesar nuestros pecados cuando ofendemos a nuestros hermanos. Debemos confesar nuestros pecados cuando ofendemos a nuestros hermanos. Debemos ser sensibles, sinceros y piadosos al reconocer que hemos pecado. No podemos ver como poca cosa nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores. La ausencia de confesión es un indicio de no reconocimiento de nuestras fallas y de falta de arrepentimiento. Es un indicio de subestimación del poder del pecado. Por eso tiene el potencial, el hecho de que no confesemos, que nos callemos, por eso tiene el potencial de dividirnos, de enfermarnos, de hacer que el testimonio de Cristo se vea manchado. Hermanos, cuando pecamos contra nuestros hermanos es algo sumamente serio y no debe subestimarse. Cuando pecamos contra nuestros hermanos es sumamente serio y no debe subestimarse. No debe subestimarse. Sí, pecamos contra Dios, pero Dios nos enseña un medio para que seamos sanados. No solamente de la enfermedad, sino también de nuestra maldad. ¿Cuántas raíces de amargura? ¿Cuánto rencor? ¿Cuántas amistades resquebrajadas? ¿Cuántas familias rotas? ¿Cuántos divorcios por no reconocer nuestros errores? Por no confesar nuestros pecados, por no ser humildes. ¿Han visto ustedes situaciones como esas? Voy un poquito más cerca. ¿Han experimentado ustedes eso? Claro que sí. Claro que sí. No podemos permitirnos a nosotros mismos callar cuando la situación nos carcome, cuando la situación socava nuestra piedad, cuando esa situación aún destruye la imagen de nuestro hermano en nuestra mente y empezamos a verlo de otra manera. No debemos tener la actitud, si eres
el ofendido. No es que no me dijo nada. No, es que no habló conmigo. No es que no es mi responsabilidad, es su responsabilidad. Por eso yo me callo y termino pecando contra la otra persona en mi silencio, aunque yo haya sido el ofendido primeramente. Y eso carcome mi corazón y crea, una historia, una bola de pecado en nuestros corazones. No, mis amados hermanos, no le compremos esa mentira a Satanás. No le compremos esa mentira. No nos dejemos guiar por nuestro orgullo atribuyendo más pecado al pecado. Confesaos la falta los unos a los otros. Si te han ofendido y eso te está haciendo daño y aquella persona que te ofendió no se ha acercado a hablar contigo, ve y tú y habla con ella. No dejes que eso divida la iglesia que Cristo compró con su sangre. No solamente en la práctica o externamente, sino en tu corazón. Porque las divisiones que tienes en tu mente y en tu corazón también deshonran a Dios. Por eso es que Santiago habla de no hacer acepción de personas. Hay controversias en la vida de la iglesia, ¿o no? Pero esas controversias deben ser resueltas. Debe hablarse con sabiduría, con piedad, como creyentes. No podemos venir al culto a cantar como ángeles, como si nada estuviera pasando, cuando Cristo dice que resuelvas lo que está mal, dejando allí tu ofrenda en el altar. No, que santo soy, que piadoso, yo sí me congrego. Pero en tu corazón estás cargado porque no has resuelto una situación. Seas el ofendido o sea la persona que ofendió. Qué fáciles somos para comportarnos como angelitos, ¿verdad? Cuando nuestra mente y nuestro corazón está muy afectado. Mis amados hermanos, seamos valientes, no solo para confesar nuestras fallas, sino también para amonestar a quienes sabemos que han pecado. Seamos valientes, seamos valientes. Promovamos una sana relación de piedad entre nosotros. No un amiguismo superficial, sino una sana relación entre nosotros donde haya confesión de pecado, donde haya oración los unos por los otros, donde hallemos consuelo en nuestros amigos. Y esa es una verdadera amistad. Promovamos una sana relación de piedad entre nosotros, donde la confesión y la oración los unos por los otros sea la norma y no la excepción. Mis amados hermanos, sucede que alguien pecó contra nosotros y esa persona nos viene a pedir perdón y nosotros nos alteramos, no manejamos bien la situación y terminamos pecando contra Dios y contra ese hermano que pecó contra nosotros por callar la situación. O sea, el pecado de otro nos hace pecar. Debemos cuidarnos de eso también. Los unos a los otros confesaos vuestras faltas. Mi hermano, yo te ruego y te insto, a la luz de este pasaje, no calles, sé valiente. Sé valiente. Sé valiente, mi amado hermano. Te ruego que te examines y que vayas pensando en tu condición. ¿Qué hay que resolver? ¿Qué no has resuelto? ¿Qué ha pasado? Y no vuelvas a ser indulgente contigo ni con otro. Ama como Dios ama. Confesaos nuestras ofensas los unos a los otros. Pero vamos a ver nuestro segundo punto, y es la oración intercesora. Seguramente para evitar cualquier malentendido con respecto a la confesión, para no mal usar la confesión, Santiago incluye nuevamente la oración. Y así la oración juega un papel determinante e importante en la resolución de conflictos en la iglesia. Repito, la oración juega un papel determinante e importante también en la resolución de conflictos en la iglesia. Santiago 5:16, acompáñenme al pasaje por favor. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Estás afligido? Haz oración. ¿Estás enfermo? Llama a los ancianos para que oren por ti.
has sido afectado espiritual y físicamente, examínate y ponte a cuenta con tus hermanos, confiesa tus pecados y oren los unos por los otros. Esta oración tiene un enfoque intercesor. Oren los unos por los otros. Tiene un enfoque intercesor. Ninguna resolución de conflictos, ninguna buena relación de amistad cristiana, ninguna buena amonestación en amor y humildad debe estar exenta de la oración de los unos por los otros. No debe estar exenta de la oración los unos por los otros. En esta sección aprendemos que la oración toma un lugar primordial en la vida del creyente, individual y comunitariamente. La oración juega un papel importante en la vida individual y del creyente y comunitariamente también. Santiago nos enseña que la confesión de las ofensas deben estar necesariamente acompañadas con la oración. Santiago nos enseña que esa confesión de las ofensas debe estar acompañada necesariamente por la oración. Con el propósito, debe estar acompañada por la oración, con el propósito de que tenga resultados piadosos y permanentes. Resultados piadosos y permanentes, que no se use simplemente como un mecanismo legalista. Y cuando usted le pone un poco más atención a lo de la oración de los unos por los otros, da un vistazo atrás a más o menos cómo trae las ideas Santiago, ves que ha enseñado. Tratamos de ver más de cerca la idea que trata de transmitir Santiago aquí. Concluimos que tiene que ver con que esa confesión resulte en piedad y restauración genuina. Santiago no está usando un mecanismo legalista. Él quiere que esa confesión de pecados termine o resulte en piedad y restauración genuina. Podemos preguntarnos, ¿cómo podremos orar? Escuche bien, ¿cómo podremos orar los unos por los otros si no se promueve con corazones humildes y amorosos la restauración? ¿Cómo podemos orar los unos por los otros? ¿Cómo se dará una oración intercesora que honre a Dios y alcance objetivos bíblicos si las partes en cuestión no están realmente convencidas de querer honrar a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo se puede alcanzar la sanidad si alguno no anhela hacer como Cristo ha hecho con él? Perdonar. ¿Cómo serán sanados si en ese proceso y confesión no están guiados por el amor los unos por los otros y el perdón? ¿Cómo van a ser sanados si no están guiados y motivados por estas cosas? Hermanos, esta confesión de pecados y esta oración implica, a la luz del pensamiento de Santiago, perdón. Implica una disposición de ambas partes de solucionar los problemas, de buscar el bien del otro, aún de promover y alcanzar la sanidad física y espiritual del otro. Esa oración implica eso, un anhelo por la sanidad, bíblicamente hablando. ¿Qué cristiano no está dispuesto a promover el perdón y la santidad? ¿Qué cristiano no está dispuesto a promover ese perdón y santidad en la confesión y en medio de la oración donde se busca restauración? Todo cristiano debería estar dispuesto a eso. ¿Qué cristiano no está dispuesto a promover el perdón y la santidad a través de la oración buscando la gloria de Dios? Todos los cristianos deben anhelar eso, mi amado hermano. Por eso se necesita humildad, amor y anhelo por la santidad para practicar la oración intercesora. Debes querer que las cosas se resuelvan, debes querer honrar a Dios para que haya una verdadera sanidad y no un pañito de agua tibia. Por eso es que debemos tener una disposición como la de Cristo. Como la de Cristo mismo para poder avanzar como iglesia en esto. Debemos anhelar eso como Cristo. La oración de los unos por los otros es importante
porque implica un buen deseo cristiano de resolver problemas. Y con ese buen deseo nos encomendamos a Dios en oración y encomendamos a nuestros hermanos en oración. Seas tú el que ofendiste o seas el ofendido. Entonces, esta oración implica una disposición piadosa por buscar el bien de nuestros hermanos que están padeciendo. Y por eso oramos. Y oramos por eso. Esa oración intercesora implica una disposición a perdonar y hacer como Cristo ya hizo con nosotros. Y orar por eso. Implica un deseo de arrepentirnos de nuestros pecados y orar por eso. Implica un deseo de mostrar una postura firme en contra de nuestra propia maldad y ser lo suficientemente valiente como para confesar nuestras faltas y orar por eso. Y orar por eso. Eso lo implica. No debemos esperar la enfermedad. No debemos esperar que nuestros corazones se cautericen y estén endurecidos por el pecado. No debemos esperar la depresión espiritual para hacer lo que debemos hacer. Debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Y orar los unos por los otros. Debemos anticipar lo que sabemos que puede pasar, mis amados hermanos. Sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No nos dará espacio Satanás, sino que aprovechará cualquier oportunidad para quebrantar la unidad y la santidad de la iglesia. ¿Sabe usted eso? Cualquier espacio, no le dé cabida a Satanás. Definitivamente, la confesión y la oración incluyen el perdón. El perdón. ¿Cómo ha de sanar a alguien si en medio o después de la confesión no hay perdón? ¿Le ha pasado? No, yo no te perdono. O no te quiero perdonar. ¿Cómo se puede? ¿Cómo puede haber sanidad allí? No se puede. Fíjense que el versículo termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Aunque veremos esta parte del versículo en el próximo sermón, debo usarlo para fundamentar la idea de la actitud apropiada en un contexto de confesión de pecados entre nosotros y la oración intercesora. Pregunto, voy a repetir esa parte del versículo. La oración eficaz del justo puede mucho. Pregunto, ¿la oración eficaz de quién es? Del justo. ¿Qué hace esa oración? Puede mucho. Noten que la oración del justo es tan eficaz que su oración puede mucho, como lo es sanar a un hermano. Sanar, traer sanidad. Santiago relaciona la oración de los unos por los otros con la justicia del que ora. Porque nuestra oración intercesora, a la luz de una confesión piadosa, tiene el potencial de sanarnos. Repito, nuestra oración intercesora, a la luz de una confesión piadosa, tiene el potencial de sanarnos. Eso es lo que está diciendo Santiago. Entonces, no debemos ver este versículo o hablar de este justo que puede mucho con sus oraciones. No podemos ver a ese justo lejos de nosotros, sino que Santiago habla de nosotros mismos como justos orando los unos por los otros. Nosotros somos justos por causa de Cristo, no por nuestra propia justicia. Y Él apela a eso, Él vea como justos a nosotros. De manera que nosotros somos justos. Santiago habla de nosotros mismos como justos orando los unos por los otros. Nosotros somos esos justos que pueden orar eficazmente y alcanzar la sanidad de nuestros hermanos. De manera que debemos preguntarnos, ¿qué persona que piense justamente, que piense como justo, qué creyente que sepa que Dios, que Cristo le ha justificado, no promueve la piedad aún en los conflictos eclesiásticos?
¿Qué persona que sea justa no promueve la humildad, el perdón, la empatía, la confesión y un deseo genuino de restauración en la iglesia a través de la oración? Eso lo hace un justo. La persona justa ha de promover estas cosas. Por eso esta oración es una oración intercesora con objetivos piadosos. Esta oración promueve la santidad, sea usted el afectado o sea usted el ofensor. Y orad los unos por los otros. Orad, orad como justos, como justos. Y eso lo veremos con más amplitud la semana que viene. La oración, de los unos por los otros, juega un papel sumamente importante en nuestra santificación como iglesia, ¿sabes? Un papel sumamente importante. Alguien dice, la belleza de la comunión cristiana se manifiesta en la práctica de la oración mutua una vez que los pecados han sido confesados y perdonados. El ofensor y el ofendido oran el uno por el otro. ¡Wow! Juntos se encuentran fuerza espiritual y consuelo en el Señor. En sus oraciones demuestran de modo visible y audible su reciprocidad. El pecador perdonado ora por el bienestar espiritual de su hermano en la fe, quien a su vez lo encomienda a la misericordia de Dios. Qué grande pensamiento es. La oración los unos por los otros juega un papel sumamente importante en nuestra santificación, mis amados hermanos. Sea que haya sido el ofendido o tú ofendiste, ambos debemos, desde cualquier punto, sea el caso que sea, debemos encomendarnos los unos a los otros al Señor. Eso es amor. Eso es promover la sanidad con la justicia que Dios nos ha dado en Cristo. Tercer lugar, el propósito y resultado de la confesión y la oración. Debo confesar que con este encabezado, si soy consistente con el pasaje, tuvo que haber dicho el encabezado, el propósito de la confesión y la oración, porque lo presenta tanto en español como en griego como un propósito y no como un resultado. Pero, como hablamos de un medio que Dios ha establecido, teológicamente debo decir que la confesión genuina y la oración genuina los unos por los otros va a resultar en sanidad. En sanidad. No solamente se busca como un objetivo, como un propósito, sino que se va a dar cuando tú usas y eres los medios que Dios ha dejado y eres fiel a lo que Dios ha encomendado en este pasaje. Por eso este tercer encabezado se llama el propósito y resultado de la confesión y la oración. Dice, ¿cuál es el propósito? Está sencillo, pregúntale al pasaje, ¿cuál es el propósito de que confesemos y oremos los unos por los otros? Para que seáis, ese es el propósito, la sanidad, para que seáis sanados. Esta sanidad, estamos hablando, ya lo he dicho varias veces, tiene que ver, tiene implicaciones físicas, pero también y principalmente habla de una sanidad espiritual, ¿ok? Para que quede ya por sentado. Santiago, pregúntale, ¿cuál es el propósito de que confesemos nuestro pecado y oremos los unos por los otros? Sanidad. Esto tiene que ver con la sanidad física del pecador, pero no solamente con eso, sino con la sanidad espiritual, sino también con la sanidad espiritual. No es el interés de Santiago dejar a la deriva a los hermanos después de amonestarlos a confesar y orar. No, él no lo quiere dejar a la deriva, háganlo y ya. No, él los alienta, él les habla del propósito, lo que van a alcanzar, en qué va a resultar el uso de estos métodos piadosos. Él presenta claramente en qué resultan estas cosas, para que seáis sanados. Bendito sea el Señor que usa sus medios para traer bien a su pueblo. Medios tan sencillos como la confesión y la oración. Bendito sea el Señor que soberanamente decidió obrar a través de la comunidad de fe. Sanidad a través de la comunidad de fe. Esto no es algo individual, para que
nosotros como creyentes obedezcamos a la exhortación de Santiago en el versículo 16, debemos pertenecer a una unidad, a una comunidad de fe. Recuerdo que algunos practican regresiones, exorcismos, tramas psicológicos y oraciones supersticiosas, o la manipulación intensa emocional para dar sanidad a los pecadores. Eso es lo que resulta es en silencio. Calla sus conciencias temporalmente y las endurece más. Y las endurece más. Qué lamentable posición. Qué triste pretender usar medios que están fuera de la revelación de Dios. Esas personas que hacen así son simplemente orgullosos, que desprecian el peso y la realidad del pecado y no lo entienden y lo atienden como deberían. Pues entienden que el problema no está en ellos. Entienden que el problema de los conflictos está fuera de ellos. Santiago, al contrario, da pautas. Santiago, al contrario, es directo al dar pautas para alcanzar una verdadera sanidad. Y no lo hace a expensas del pecado. No lo hacen promoviendo dense besito y abrácense, pero no se digan nada. Nada pasó, no se resuelve el conflicto, no se resuelve la situación, nada pasó, sigan así. No, Él no lo hace a expensas del pecado, no lo hace a través de la indulgencia o de empequeñecer el pecado. En cambio, le da al pecado un lugar importante y lo reconoce. Él reconoce que el pecado es la causa de nuestros problemas. Atiéndalo, confiesen sus pecados, arrepiéntanse de ellos, reconozcan que han pecado los unos contra los otros. Por eso debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros. Debemos confesarlos para que Dios sea honrado en nuestra relación personal con Él, pero también para que sea honrado en nuestra vida en comunidad como iglesia. Santidad, piedad, amor, restauración. Una vez más se destaca el deseo de Dios por tener una iglesia pura y sin mancha. Sí, mi amado hermano, pura y sin mancha. Dios anhela la santidad y la sanidad de su iglesia. Es el deseo de Dios que seamos sanados de nuestras maldades. Es el deseo de Dios que seamos sanados de nuestra condición no arrepentida. Sanados de nuestro propio pecado. Sanados de nuestra dureza, de nuestro orgullo. Y nos enseña cómo hacerlo. Él no calla. Él no calla. Mis amados, esa sanidad que Dios da está ligada a sus misericordias. Seguramente Santiago tenía en mente versículos como el de Proverbios 28:13. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiese y se aparta alcanzará misericordia, será sanado. Dice el versículo 14 del mismo capítulo 28 de Proverbios: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El Salmo 32:3 dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque me dolía y de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, luego dice el salmista, y no encubrí mi maldad. Te declaré, mi pecado te confesé. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. Hubo sanidad en el arrepentimiento y en la confesión de pecados. Por esto, dice el salmista, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El Señor nos preserva. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La confesión tiene que ver con un corazón quebrantado, mi amado hermano. Por eso hablo de la actitud. Tiene que ver con un corazón contrito y humillado. También Dios dice en otro lugar, 1 de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9. Si decimos que no pecamos, que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos.
y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Misericordia de Dios. Misericordia de Dios cuando usamos los medios que Él nos ha dado. El mismo Santiago dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él los exaltará. Eso implica sanidad. Eso implica sanidad. Tiene que ver con la misericordia, la gracia de Dios, apelando a ella con la actitud correcta. Esa debe ser la actitud del que confiesa. Y al que se le confiesa no debe tener una disposición diferente. También debe tener esa actitud. Al que fue agraviado. No hay lugar para el orgullo y la falta de perdón en nosotros. Hermanos, una vez más se nos enseña de esa dependencia de la vida en comunidad. Si lo notan, dependencia de la vida en comunidad. La prioridad de la vida en comunidad en cualquier situación donde nos encontremos. Prioridad de la vida en comunidad, de la vida de iglesia en cualquier situación donde nos encontremos. La vida de oración, tanto privada como pastoral, como pública, es importante. Tenemos que hacer uso de esos recursos, como Dios así nos manda. Como Dios nos manda. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Una vida en comunidad, de confesión, importante para nuestra restauración, de oración los unos por los otros. Pero para terminar debo decir, no puedo callar con respecto a esto. Recordemos nuestro sumo sacerdote, que intercede, que ora perpetuamente por nosotros. Podemos ser sanados. Podemos ser sanados de nuestras maldades. ¡Qué fabulosa oración del mejor de los intercesores! Si la oración del justo puede muchos, imagínense la de Cristo, que intercede perpetuamente por nosotros. Podemos ser sanados. Recordemos aún como cuando Cristo, estando aquí en la tierra, rogó por nosotros para que seamos santificados en la verdad de Dios. Juan 17. Tenemos ejemplo en Cristo. Sí, Él nos enseña que debemos interceder los unos por los otros. Pero también somos beneficiados de su oración. Somos beneficiados de su intercesión. Dios nos sana por la oración del justo Jesucristo. Del justo Jesucristo. Que esa verdad y esa oración perpetua de Cristo consuele nuestros corazones, nos anime, afirme nuestros corazones y nos lleve a ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos. Gracias por amarnos. Gracias por tu cuidado. Gracias porque no dejas nada que resolver, Señor. En todo nos das dirección. Para el bien de nuestras almas, para el bien de nuestra iglesia, para tu gloria, Señor. Cuán difícil se vuelve la confesión cuando estamos llenos de vergüenza y cuando tememos al hombre y no a ti primeramente. Por eso te ruego, ayúdanos a temerte a ti primeramente, para que vayamos y confesemos nuestros pecados, Señor. Y que oremos los unos por los otros y que seamos sanados. Y que esa sanidad que tú hablas acá tenga un alcance no solamente espiritual, sino hasta físico. Porque sabemos que cuando tú nos perdonas y nosotros resolvemos nuestros conflictos con nuestros hermanos en amor y encontramos perdón, aún nuestro semblante cambia. Aún nuestra actitud cambia. Aún nuestros ánimos cambian. Ayúdanos pues, Señor. Gracias, Cristo, por interceder por nosotros. Gracias. Te bendecimos. Te damos gloria y honra. Y ayúdanos a aplicar tu palabra. Y en tu nombre oramos.